MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Bajo las cuales los nuevos proyectos de generación deben estar condicionados para que puedan entrar en operación. Y estas directrices lo que hacen realmente es dar a entender que el sistema como se encuentra hoy por el coronavirus ha tenido una disminución muy fuerte desde el punto de vista de demanda, o si quieres verlo, el balance que tiene que haber entre las plantas que ya están produciendo energía y las plantas que van a integrarse, que serían estas plantas, dentro del sistema de distribución, tiene que ser tal que se siga manteniendo ese volumen. Y bueno, dando ese pretexto de que el coronavirus, la pandemia ha mostrado la debilidad del sistema de distribución, que es la parte donde todavía tiene el monopolio la Comisión Federal de Electricidad, les piden ahora a las compañías que se quieran integrar a esa red de distribución, que si no existe el balance, es decir, que si no hay la capacidad en el sistema de distribución, ellos tienen ahora que agregar como parte de su proceso de inversión la capacidad también de distribución necesaria como parte del costo. Y con esto les cambiaron las reglas del juego, Luis. Con esto lo que les dijeron es, mientras que antes te habíamos dicho que si tú generabas electricidad y esa generación era la más barata, la podías subir a la red de distribución sin problema, porque de hecho me bajas el costo de la energía eléctrica en México. Ahora lo que les están diciendo es, no, tienes que agregar redes de distribución para que entonces se mantenga el balance y las antiguas fábricas, las plantas generadoras, sigan generando y puedan tener oportunidad de vender su electricidad. Esto a todas luces es ayudar y favorecer a la incompetencia de la Comisión Federal de Electricidad, que tiene plantas que son viejas, que son obsoletas, que utilizan además combustóleo, y con ese resultado están obligando, si le quieres llamar así, a que estas nuevas plantas subsidien, haciendo inversión en distribución que no les correspondía, a la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, les cambiaron las reglas de su juego, les pusieron esto como condición para que puedan empezar a hacer pruebas que les permitieran tener acceso a la red de distribución, y hoy tenemos un total de alrededor de 28 plantas eólicas, es decir, por movimiento de aire, y fotovoltaicas, es decir, de energía solar, que están afectadas. La operación de estas 28 plantas que ya estaban en la inversión, en las fases de pruebas, muchas de ellas, de hecho, 16 de ellas ya estaban listas para subir electricidad, nada más tenían que hacer estas pruebas de conectarte y ver cómo funciona, pues ahora van a tener que retrasarse. Mira, yo le calculo 6 a 12 meses, pero hay quien dice que 2 años para que puedan verdaderamente entrar. Pero además, al cambiar las reglas del juego, ya no es una inversión productiva para ellos. Esto, más aquello que quitaron los certificados de energía limpia, ¿te acuerdas? Y lo que están haciendo es claramente una línea del gobierno de México para defender a la Comisión Federal de Electricidad, para tener a plantas viejas y obsoletas quemando combustóleo, que es absolutamente ridículo, en funcionamiento. Y tú te imaginarás que los inversionistas, que son inversionistas europeos, inversionistas canadienses, inversionistas americanos, lo que dijeron es, oye, me estás cambiando las reglas del juego. Esto no es lo que yo firmé cuando se me dio la garantía del gobierno de México, quien quiera que estuviera de presidente en ese momento, para que yo hiciera la inversión. Entonces, hoy te encuentras con dos cosas, Luis, que son terribles. La primera, vamos a tener energía más cara, vamos a tener plantas obsoletas quemando combustóleo, vamos a tener, por lo tanto, un sistema de generación de energía eléctrica que va a hacer a México menos competitivo, porque nos va a salir más cara la electricidad, y al mismo tiempo mucho más nocivo al medio ambiente, porque estamos utilizando esas tecnologías viejas de quema de combustóleo. Lo que vas a tener también, y el segundo punto, es que la gente ya no va a querer venir a invertir acá, porque no tiene sentido, ¿verdad? Justamente sobre eso quería preguntarte, quería hablarte. O sea, el tema es que te cambio la regla del juego a la mitad, no conviene, va en contra de lo que está pasando en el mundo, y bueno, pues lo que vas a hacer es retirar el dinero y no generar empleos, que eso es lo más. Así es, Luis, pero además de eso te voy a decir que peor todavía, para que suframos juntos un poco más. Encima de todo, contraviene todo lo establecido en las reglas del Telecán, que es el que tenemos en este momento de vigencia, o del TEMEC, que es el que se va a echar a andar ya dentro de prácticamente unos días, ¿sí? En la relación México-Estados Unidos-Canadá. Todas las reglas de inversión las contraviene.
y además también lo que se conoce como el Telecuem, que es el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y México. Entonces, ¿qué es lo que tú encuentras? Lo que tú acabas de mencionar. De inmediato los embajadores de la Unión Europea, de Canadá y prácticamente de Estados Unidos llegaron y dijeron, señores, esto va en contra de lo que está establecido en las reglas de los tratados comerciales. Ese tratado comercial que el presidente ha estado presumiendo como la solución para muchos de los problemas de México, porque se va a entrar en vigor, es de las cosas que están destruyendo. Y entonces yo te digo, Luis, uno, estás destruyendo tu relación con los países de la Unión Europea, con los países de Estados Unidos y Canadá, estás poniendo en riesgo inversiones que ya estaban y que ahora te van a reclamar el pago y va a tener que pagar el gobierno de México en caso de que no cumpla con lo que se había firmado anteriormente, y estás hablando de 5 a 6 mil millones de dólares, Luis. Y por último, vas a tener energía cara. No entiendes lo que está pasando en el mundo, no entiendes que tienes compromisos internacionales para reducir la contaminación, y no entiendes que así no es como va a funcionar el país, porque va a ser menos competitivo, va a tener menos posibilidades de generación de empleos, como tú bien lo mencionaste, y vamos a tener grandes problemas en el largo plazo. Luis Ernesto Derbez, siempre es un gustazo poder platicar contigo. Esto se va a juicio, ¿no? Se verá pleito, como nos dices, pero segurísimo. A menos que, como en lo del gas, empiecen a negociar y busquen la fórmula para pagarle de todos modos a los inversionistas y después decir que así se resolvió. Nada más que el negociador de lo del gas ya ahorita está un poquito relegado. Deja tú de eso. Ahorita tenemos un problema serio de inversiones internacionales y México se está viendo como un país al cual no le conviene a ningún inversionista extranjero venir aquí. Y con lo que tú acabas de mencionar hace un rato de esa propuesta de Morena, pues con menor razón van a querer venir compañías internacionales a México, si las van a estar, como decimos en español, bueno, esculcando por todos lados, ¿no? Te lo quisiera preguntar a ti, que tienes conocimiento amplio en todos estos temas, como ex canciller, que vas siguiendo todo lo que está sucediendo en el mundo. Me da mucho la atención porque dicen que decía Alfonso Ramírez Cuellar, que en el mundo hay organismos como lo que le están, bueno, como lo que está proponiendo Morena. No hay organismos, ¿verdad?, como los que él está diciendo. Lo que hay es efectivamente una gran preocupación y organismos que lo que hacen es, utilizando la información que producen los órganos de estadística, como lo hace el INEGI aquí en México, hacen estudios que claramente muestran la mala distribución del ingreso que se está dando en todo el mundo. Esa es una realidad. Pero el INEGI francés, por decirlo de alguna manera, no se mete a las cuentas de nadie. Claro que no, hombre. Eso es una cuestión de privacidad. Eso solamente lo harán en China, probablemente en Rusia, ¿sí?, en donde existen regímenes semidemocráticos dictatoriales, y lo que ahí pueden hacer es imponer el peso del Estado. Lo que da la impresión con ese documento es que eso es lo que se busca en México, convertirnos en una Rusia, suponte, ¿sí?, en el cual Putin está diciendo las cosas que se pueden y no se pueden hacer y cambia las reglas del juego a cada rato, y a los millonarios rusos que existen, porque existe lo que se conoce la plutocracia en Rusia, los tiene agarrados un poquitito porque les da concesiones del gobierno, y parece que aquí también las estamos haciendo, y por otro lado los tiene agarrados porque les puede quitar en cualquier momento, cerrar sus cuentas bancarias, etcétera. Entonces los grandes millonarios rusos están sujetos a la voluntad del dictador en turno, que en este caso es el señor Putin, y esa es la realidad donde sí existe lo que el señor Alfonso Ramírez Cuellar quiere que se ponga en México. Eso no tiene sentido en una democracia, eso es imposible además, porque va en contra de la ley de privacidad y de datos privados tuyos que no se pueden estar entregando a cualquiera, y por lo tanto no existe. Pero además te digo algo más, Luis. Gerardo Esquivel, que es uno de los grandes economistas de esta administración y muy buen economista, por cierto, hoy subgobernador de México, ya hizo un estudio y muestra lo que estaba diciendo, en donde muestra cómo está la distribución del ingreso en México, cómo 15 personas son las que acaparan. Ahí está el estudio, está publicado. Ese le hizo hace como 8 años, si no me equivoco. Después lo renovó el Colegio de México. Ya no necesitan la información, Luis. Ya está accesible para el tipo de cosas que quiere Alfonso Ramírez Cuellar, según él. Si lo que quiere es averiguar cuánto tenemos cada quien para exhibirnos y para agarrarnos y para tratar de confiscar tus bienes, pues entonces es otra historia. Gracias, Luis Ernesto Derbez. Te mandamos un abrazo. Muy buenos días. Muy buenos días. Un abrazo a todos. MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya.